¿Qué tal, alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a esta clase de razonamiento verbal. En esta oportunidad vamos a aprender o recordar el tema de la supresión de oraciones, también conocida como eliminación de oraciones. ¿Ya? Definición. Es un tipo de ejercicio de actitud verbal en el que se evalúa la capacidad del alumno para reconocer y eliminar una información innecesaria. ¿Ya? Esta parte para reconocer y eliminar una información innecesaria para la correcta estructuración y la comprensión de un fragmento textual. Dice, suprimir una oración de entre un conjunto o serie de estas. Entonces, básicamente, este tipo de ejercicios, lo que tú tienes que hacer es justamente reconocer aquella información innecesaria. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para eliminar una oración? La primera se llama la inconexión. La inconexión. ¿Ya? Aclarando que esta respuesta, la D no es. ¿Ya? Vamos a leerla, leer bien este ejercicio y descubrir cuál es la alternativa respuesta. Dice, cuando una oración la inconexión. Cuando una oración no muestra, repito, no muestra relación específica con el mensaje esencial dado por las demás, debe ser eliminada. Cuando una oración no muestra relación específica con el mensaje esencial dado por las demás, debe ser eliminada. Ejemplo. Los primeros años de vida tienen una influencia decisiva en la conformación psíquica de una persona. Así, un niño que fue constantemente criticado y escarnecido, seguramente tendrá una débil autoestima. En cambio, un niño elogiado y estimulado tendrá gran seguridad en sí mismo. También la alimentación recibida influirá en la conformación ósea del futuro adulto. Por último, un ambiente de hospitalidad puede provocar desconfianza en el infante. Entonces, luego de leer el texto, nosotros tenemos que ver o tenemos que comprender de qué están hablando en este texto. Es decir, cuál es el tema. ¿Ya? Tú lo puedes expresar a través de un título tentativo. ¿Ya? Un título, por ejemplo. Los primeros años de vida, ¿ya? Eh, tienen una influencia decisiva en el niño. O los primeros años de vida en el niño. ¿Te das cuenta? Entonces tú tienes que tentar un título. Ya, ese título tienes que estar relacionado directamente con el tema. ¿Ya? Entonces, eh, la oración, o en todo caso, la idea que se tiene que eliminar aquí es la última. Esta última. ¿Ya? Porque esta última no tiene una relación directa con el mensaje del texto. Acuérdate que en este texto nos habla de la influencia de los primeros años de vida en el niño. Entonces, si en los primeros años de vida al niño se le ha maltratado, tendrá una débil autoestima. Si en los primeros años de vida al niño se le ha elogiado y estimulado, tendrá seguridad en sí mismo. ¿Ah? Si en los primeros años de vida el niño recibió una alimentación adecuada, entonces sus huesos serán fuertes. Pero mira esta alternativa. Un ambiente de hospitalidad puede provocar desconfianza en el bebé. Esto no es correcto. Al contrario, un ambiente de hospitalidad provoca confianza en el niño. Entonces, esta idea no se relaciona directamente con el mensaje. Hay una inconexión. Por eso que la respuesta
es la quinta. La quinta. Ya no es la D, es la quinta. El otro criterio para eliminar una oración es la contradicción. Dice, debe eliminarse aquella oración que muestra una información que se oponga a la idea básica común a la demás. ¿Ya? Se oponga a la idea básica común a las demás. Entonces, esa idea hay que eliminarla si se opone a la idea básica de las demás. Dice, ¿cómo añoro los días de mi infancia? De pequeño me divertía casi la mayor parte del tiempo. Los amigos de infancia son mis amigos de toda la vida. La vida pasada, tan ligera y benévola, no tenía responsabilidades ni preocupaciones. La tristeza y el desconsuelo signaron mis primeros años de vida. Por ejemplo, esta idea es contradictoria. ¿Te das cuenta? Porque la idea del texto, ¿ya? O si yo quiero manifestarlo a través de un título, este sería los primeros años de mi infancia o de la infancia. ¿Te das cuenta? Los primeros años de mi infancia. Y según el texto dice que fueron alegres, ¿no? Por eso que lo añora. Añora es que lo recuerda, ¿no? Fueron alegres, ¿no? Una vida ligera, benévola, no sin responsabilidades, donde estaban los amigos de toda la vida. Entonces, en cambio, esta idea dice lo contrario. Entonces, aquella idea que contradice a la demás hay que eliminarla. Respuesta B. Y también la redundancia. La redundancia es la repetición de la información, ¿ya? La repetición innecesaria. ¿Ya? Dice, cuando el contenido de dos oraciones son totalmente equivalentes, se elimina siempre la segunda. ¿Mm? Dice, eh, B, cuando una de dos oraciones repite un dato, pero a la vez da mayor información, se elimina la que tiene menos información. Y C, cuando una oración hace un breve resumen de las otras, se elimina. Ejemplo. El pueblo maya veneró a una gran cantidad de dioses y los personificó en cientos de astros y en algunos elementos de la naturaleza. Estos dioses estaban jerarquizados en divisiones mayores y menores. En el grupo de las divinidades mayores encabezaban Isanma y Kukulkan. En el grupo de los dioses menores figuraban Yun, Kak e Ixchel. Y la quinta, una de las particularidades de la religión maya fue su carácter politeísta. Entonces como pueden darse acá. ¿Qué título tentativo? ¿Qué título tentativo? Por ejemplo, la religión maya y sus dioses. Puede ser un título tentativo. Ese título, repito, tiene que estar relacionado con el tema. ¿De qué trata este texto? Este texto trata sobre los dioses, ¿ya? Los dioses mayas. O los dioses del pueblo maya. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, esta idea, cuando nos dice una de las particularidades de la religión maya fue su carácter politeísta. Politeísta significa que tuvo varios dioses o que adoró a varios dioses. Y ya lo dice. Y ya lo dice en la primera idea, donde dice el pueblo maya veneró a una gran cantidad de dioses. Entonces, esta idea es redundante, ¿no? Está repitiendo la información de la primera, ¿no? Entonces, se elimina porque no solamente repite la información de la primera, sino que no hay una información adicional. No hay información adicional aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, eliminamos esa idea.
Advertencia. Es recomendable preguntarse de qué habla la mayoría de las oraciones para luego ensayar un título que nos permita, haciendo uso de los criterios mencionados, eliminar a la oración que así lo amerite. Bueno, eso es lo que les he venido diciendo, ¿no? Muy bien. Vamos a reforzar, vamos a verificar el aprendizaje. ¿Ya? No te olvides, primero leemos el texto y luego averiguamos de qué trata. De qué trata. Si deseo le puedo tentar un título para el texto también. Dice, cuando un bebé empieza a emitir sonidos como papá y mamá, pensamos que aluden a sus progenitores. La aparición de la gramática infantil supone reglas propias del niño, como decir a todo adulto papá y o mamá. Es en el periodo de balbuceo cuando el niño produce sonidos entre la oposición de una consonante obtenida por un cierre oral, como la P y la M, seguida de una vocal como papá y mamá. Esta práctica del niño de oponer sonido de cierre oral con una consonante abierta resulta óptima para su capacidad discriminatoria. Quinta, la aparición de los términos papá y mamá en el ser humano es similar en todas las familias lingüísticas. Entonces, en este texto me hablan ya sobre cómo aparecen los términos papá y mamá en el ser humano, ¿no? Cómo aparecen los términos papá y mamá en el niño, ¿ya? Entonces, básicamente porque así empiezan los sonidos. El niño empieza a hablar, no necesariamente porque reconozca a los progenitores como mamá y papá, no, sino que son los sonidos propios o son los sonidos iniciales en el niño. Puede ser papá, mamá, puede ser pepa o mima, cualquier palabra, pero así empiezan los primeros sonidos en el niño. ¿Te das cuenta? Entonces, de eso trata este texto. La resolución dice, existe la inconexión con el tema general, el cual es el inicio de la gramática infantil. Entonces, en este caso, la 4 es la idea inconexa. La 4. ¿Ok? Entonces, ya está resuelto. Vamos con el ejercicio 2. Dice, el escultor Cares de Lindo comenzó a construirla hacia el año 290 a.C. y la terminó 12 años después. ¿Qué cosa? No sabemos todavía. Esta enorme estatua fue erigida en honor de Apolo como dios del sol, Helios. Helios se refiere a esta estatua, ¿no? Esta enorme estatua fue erigida en honor de Apolo como dios del sol, Helios. Se encontraba a la entrada del puerto de la isla de Rodas. El coloso de la isla de Rodas tenía una altura de 45 metros y estaba fundida de bronce. Sus pies descansaban separados sobre sendas moles que habían sido levantadas a cada lado de la entrada al puerto, y tenía una antorcha encendida en su mano derecha. Pregunta, ¿de qué trata este texto? Este texto trata sobre la estatua o la construcción de la estatua Helios, ¿no? Helios, el dios Helios. ¿Ya? En todo ese es digamos, la idea en la cual giran todas las demás. Pero hay una que, que no guarda relación con el tema, ni con las demás. Ya me hablan de otra cosa. O sea, hay una inconexión. Eso se encuentra en la idea 4. El coloso de la isla de Rodas. Esa es otra cosa, esa es otra construcción. Entonces, esa es la que tenemos que eliminar.
¿ya? Es la que eliminamos. Y la 3, vamos con la 3. Dice, un incendio la destruyó en el año 475. El rostro estaba enmarcado en una densa barba rizada. Su mano derecha sujetaba a la victoria. La figura del dios Zeus aparecía sentada en un trono de ébano, bronce, marfil, oro y piedras preciosas. La deidad sostenía con la mano izquierda el centro, sostenía con la mano izquierda el cetro con un águila. ¿De qué me hablan en este pequeño texto? Del dios Zeus, ¿no? Del dios Zeus. Es una descripción de, ¿no? En la 2, por ejemplo, me hablan de su rostro. En la 3 me hablan que en su mano derecha sujetaba la victoria. En la número 4 nos dice que estaba sentado en un trono de ébano, bronce, etcétera. Y luego en la quinta que este dios tenía en la mano izquierda el cetro con un águila. Entonces es una descripción, ¿no? de este dios. Pero la primera no se refiere a la descripción del dios Zeus. Es decir, esta es una idea inconexa. Inconexa. Por lo tanto, esa es la idea que hay que eliminar. Muy bien, alumnos. Y por último, ¿ya? El ejercicio 4 dice, estas cataratas constituyen una gran atracción turística. Son unas de las mayores fuentes para la producción de energía eléctrica en Norteamérica. Se encuentran ubicadas en la frontera canadiense-norteamericana. Sus aguas posibilitan la existencia de diversa fauna y flora. Parte del hermoso paisaje canadiense lo constituyen sus ríos y lagos, así como las famosas cataratas del Niágara. Ah, interesante. Parece que ya sabemos a qué catarata se refiere. ¿Ya? Vamos a leerlo nuevamente. Dice, estas cataratas constituyen una gran atracción turística. Son una de las mayores fuentes para la producción de energía eléctrica en Norteamérica. Se encuentran ubicadas en la frontera canadiense-norteamericana. Sus aguas posibilitan la existencia de diversa fauna y flora. Parte del hermoso paisaje canadiense lo constituyen sus ríos y lagos, así como la famosa catarata del Niágara. En este tipo de ejercicio, donde al parecer no hay ninguna oración que eliminar, lo que tú tienes que optar es por aquella idea menos trascendente, menos importante. ¿Ya? Entonces, entre estas cinco ideas, la que es menos trascendente o la que se puede eliminar sin que se llegue a alterar el contenido del texto es la número 1. ¿Ya? La número 1 es la que se puede eliminar, donde dice estas cataratas constituyen un gran atractivo o una gran atracción turística. Se puede eliminar, ¿no? Entonces, cuando usted esté en esa situación donde al parecer ninguna idea se elimina, entonces ustedes tienen que optar por aquella idea menos importante, la que menos información tiene. ¿Ok? Entonces, en este caso es la 1, ¿ah? La D. A partir del ejercicio 5, 6, 7,
ya, 5, 6 y 7, ya, lo van a desarrollar como tarea. 7, perdón, faltó, ya, y la 7 y la 8, ya, la 8 para que no quede ahí en el aire, la 8, chicos. Muy bien, entonces hasta aquí nos quedamos, chicos, con la clase de razonamiento verbal. Nos vemos, cuídense mucho, hasta la siguiente clase.